En este vídeo seguiremos aprendiendo más sobre el toque de la botella, pero ahora usando el retardo entre las sílabas bom y ba. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie en la que profundizaremos sobre aspectos de la música tradicional. En el vídeo anterior hemos estudiado el toque de la botella al son de la Nochebuena usando la dicción de la palabra zambomba para hacer sonar el instrumento con el retardo entre las sílabas zam y bom. En este vídeo seguiremos aprendiendo más sobre el toque de la botella, pero ahora usando el retardo entre las sílabas bom y ba. Para usar el retardo entre las sílabas bom y ba, nos vamos a guiar del gráfico que ya conocemos y hemos usado en vídeos anteriores y que lo podéis ver aquí a mi derecha. Si os dais cuenta, en el gráfico tenemos los tres acentos exactamente igual, el acento 2, el acento 3 y el acento 1. El acento 1 está en el recuadro más grande porque es el acento principal y tenemos entre el acento 3 y el acento 1 el retardo del habla o el retardo de la prosodia. Zambomba, 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 zambomba. ¿Cómo sería esto a la botella? Zambomba, 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 zambomba. ¿Vale? O sea, yo cuando digo zambomba, 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 la botella marca una secuencia. Zambomba, 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 zambomba. Marca una secuencia. La secuencia, de decirlo repetidamente sobre el instrumento, marca esos tres acentos, el 1, 2, 3 de la palabra zambomba, y usamos el acento donde dice ba, zambomba, zambomba, como el más importante que haremos coincidir con el acento melódico, con el acento principal de la melodía. Veis ahora en este segundo gráfico que acabamos de subir, donde pongo la letra de los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, está marcado en amarillo donde va el acento principal de la melodía, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¿Veis? En amarillo están puestos los acentos importantes del estribillo, de la melodía. Y ahora vamos a ver dónde están los acentos importantes de la estrofa. La torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra que va por la calle abajo. ¿Os recordáis cuando hablamos en nuestros vídeos que en la estrofa los acentos principales van en otros acentos diferentes de la prosodia? O sea, la torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? Y el acento está en ya de pillará. A la tonta de mi suegra, no a la tonta. Pero claro, nuestros acentos, en el del 1, el 2 y el 3 para el toque, el acento 1 es donde dice ba, zambomba, zambomba, zambomba. Y ese ba le hacemos coincidir con el acento fuerte de la melodía. ¿Cómo sería tocar a la botella? Primero vamos a tocar los toques percutidos y después de los toques percutidos los vamos a ir pasando a utilizar el raspado de la botella para hacer hincapié en el acento 1, que es el más importante, tanto para la melodía como para el toque de la botella. Zambomba, 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 zambomba. Cuando empezamos, pero mira cómo beben hasta mira, no tengo el primer acento fuerte. Entonces el ba, que es este, le voy a hacer coincidir con el mira. Pero mira cómo beben, zambomba, zambomba. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben. Claro, en beben está el B, de beben está el acento fuerte. Entonces yo uso el ba del toque para decir beben. Beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer. La torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra. ¿Veis? Al dar la fuerza aquí, me ayuda a decirlo con el retardo. Zambomba, zambomba. La torre se está cayendo. Vamos a cantarlo. Zambomba, zambomba. La torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra. Fíjate, para decir tonta, entre ton y ta, estaría el retardo. Entonces me ayuda. A la tonta de mi... ¿Vale? O sea, el usar el retardo del toque, la importancia en los acentos en el toque, me ayuda a decir la prosodia. ¿Vale? Bueno, como ya os he dicho, os quiero repetir que en el acento 1 es donde yo digo va con la botella. Zambomba, 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 zambomba. Y es el acento fuerte que lleva la melodía. Pero mira cómo beben, zambomba, zambomba. La torre se está cayendo, zambomba. ¿Vale? Puedo aprovechar el acento 1, y de hecho lo aprovecho, para rasgar la botella y poder decir, tener como una especie de tiempo en el toque para poder decir bien las palabras y poder usar la prosodia cuando yo me voy moviendo. No me encorseto en el toque de la botella, dejo que la botella fluya en el toque, por eso la raspo, dejo que fluya para poder decir la torre se está cayendo. La torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. El acento 3, el acento 2 y el acento 1 no son estáticos, se mueven y se mueven según yo voy cantando. No los doy en el mismo sitio. Es la letra la que me está diciendo la torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nació. Vamos a ver qué pasa ahora si tocamos la botella al ritmo. ¿Cómo sería lo de los peces en el río? Actualmente la gente que toca ritmo en la botella lo toca así. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nació. Beben y beben, la torre se está cayendo. ¿A quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. Pero mira cómo hacen para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam. Bueno, vamos a desmigajar la técnica que uso para tocar la botella a ritmo cuando canto Los peces en el río. La secuencia del toque es de la siguiente manera. Según estáis viendo, cuando yo toco al ritmo, para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam. Pero mira cómo... ¿He visto cómo hacía? ¿Cómo sería la secuencia del toque al acento? Usando esto del para bam pam pam, para bam pam pam, para ram pam pam. ¿Cómo sería? Porque yo hago... para bam pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam. ¿Te das cuenta? La técnica es la misma. O sea... son dos golpes, pam pam, para bam pam pam, para bam pam pam, para bam.
Lo mismo, la técnica es exactamente la misma. Ya vimos en el vídeo anterior cuando hablábamos de otra forma de acentuar la palabra zambomba, entre zan y bon, zambomba, que también para el toque, la evolución del toque a hoy, usaba la misma técnica. Exactamente pasa igual aquí. Usan la misma técnica. ¿Pero qué pasa? Curiosamente la secuencia es la misma, es decir, yo puedo usar pam, pam, pararán para cantar al acento, pero ¿qué cambia de una forma a otra? Bueno, lo vamos a ver en los siguientes gráficos que vamos a poner aquí a la derecha. Para tocar el acento uso el siguiente toque. ¿Veis el gráfico que tengo a la derecha? Tengo, como ya hemos visto, que este gráfico ya lo hemos mostrado antes, el acento 2, el acento 3 y el acento 1, con el retardo que es muy importante entre el acento 3 y el acento 1. Y veis, toco pam, pam, paraban, va acentuado en la A, el paraban, porque doy esa fuerza. Pam, pam, paraban, pam, pam, paraban. ¿Por qué hago el paraban? Porque el paraban da intensidad al acento y a la vez me ayuda a poder decir la letra que voy cantando. Es como darle un tiempo como más largo para poder dar intensidad en el toque y poder decir mejor la letra. Curiosamente, al utilizar el retardo, cuando tocamos el acento, lo que hacemos es como... es como dar aire. Damos aire al toque, damos aire a la melodía y nos ayuda a no correr, porque cuando se toca ritmo se corre mucho. Y cuando se toca acento no se puede correr. No se puede correr. Es mucho más pausado. Bueno, ahora hemos cambiado la imagen que veis a la derecha y en ella podéis observar el esquema con los tres acentos, pero ahora el ritmo, ¿veis? La intensidad es la misma, el 2, el 3 y el 1, no tenemos retardo en ningún momento. El parabán, pam, pam, parabán, pam, pam. El parabán se reparte. Uso el mismo tiempo para decir los tres acentos. No hay retardo, no hago fuerza ni hago hincapié en uno ni en otro. Para tocar al ritmo también usamos los tres acentos, como ya hemos visto, pero ya no hay retardo ni diferencia entre ellos, son todos iguales. Bueno, vamos a observar ahora, vamos a poner unos gráficos aquí a la derecha, donde vamos a ver qué ocurre con la canción que hemos cantado antes, Pero mira cómo beben los peces en el río, desde la perspectiva del acento y desde la perspectiva del ritmo. En el de arriba veis los acentos dando prioridad al ritmo y quedarían de la siguiente manera. Y en abajo vemos los acentos dando prioridad a la prosodia y que quedarían de la siguiente manera. En la parte de arriba, en la primera línea, tenemos esa P, par, se refiere a pam, pam, parabam, pam, pam, parabam, pam, pam, parabam, cómo se tocaría la botella. Luego tenemos el acento 3, 1, 2, 3, 1, 2, y abajo tenemos la letra, y en amarillo marcados donde iría el acento 1. En el gráfico de abajo tenemos el parabam, pam, pam, parabam, pam, pam, parabam, pam, pam. También tenemos los acentos y luego tenemos cómo iría repartida la letra teniendo en cuenta los acentos. El acento 1, que es el acento importante. ¿Qué particularidades observamos en cada uno de los gráficos? Pues si os dais cuenta que en el acento, cuando tocamos al ritmo, en el acento 1 de el mi de pero mira, hacemos pam, pam. Y abajo, en el acento, cuando cantamos acento, hacemos parabán. Es decir, que el toque de la botella sí que se utiliza la misma técnica, pero no va igual. Hacemos unas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Nosotros cuando cantamos acento lo que nos interesa es marcar la fuerza, porque para nosotros en el acento tiene más importancia el acento 1 que el 2 y el 3, que también son importante, sobre todo el acento 3, porque a partir del 3 utilizamos un retardo para caer el acento 1. Es importante para cantar el acento, para cantar al ritmo, todos los acentos son iguales. Hay otra curiosidad, si os dais cuenta en la letra, si yo leo la parte de arriba, pero mira cómo beben los peces en el río. Abajo la letra es como mucho más legible. Cuando yo la letra la canto sobre el acento, pero mira cómo beben los peces en el río. O sea, que el repartir los acentos de la melodía, teniendo en cuenta la prosodia, dando importancia a la prosodia, es mucho más legible que si yo reparto los acentos de la melodía, dando importancia al ritmo. De repente, solamente en la lectura es como casi ilegible el mensaje. Imaginaros cantado, claro.
cantado. Y si volvamos el escalón de arriba, que es el del toque, el toque en la botella, usa los acentos de la melodía, porque damos importancia a la melodía. El toque en el ritmo es siempre estático, no hay retardo por ningún lado. En la parte de abajo, en el gráfico de abajo, veis que entre el 3 y el 1 siempre hay una R, que significa ese retardo que tiene que llevar el canto. ¿Cuánto mide ese retardo? Ese retardo no tiene una medida precisa, sino la medida que le marca la letra que se va a cantar en ese momento. No es igual cantar, pero mira cómo beben los peces en el río. No guardo el mismo retardo entre como y be que entre los y peces. Pero mira cómo beben los peces en el río. Ni hago el mismo retardo entre los peces que en el río. Repito, pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Os dais cuenta? Entre los y peces casi no hago retardo, ¿vale? Pero ahí va el acento de la melodía, porque en peces va el acento de la melodía. En la parte de arriba, si veis, en la parte de arriba, yo ahí no tengo retardo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Es todo plano. Y en la parte de abajo lleva esa énfasis que se le da al usar la prosodia como parte importante a la hora de cantar. Pero mira cómo beben los peces en el río. Bueno, solamente me queda decir sobre los gráficos que el primer gráfico se basa en los principios de la música moderna. El segundo se basa o usa otro lenguaje a la hora de ejecutar la melodía. Este lenguaje es el que yo he aprendido de los informantes que me han enseñado a llevar el son cuando se canta la música tradicional. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis aprender la técnica de acompañamiento al canto de algún instrumento rasgado, diferente de la botella, o de alguno percutido, como los almireces u otros, solo tenéis que indicárnoslo y haremos un vídeo especial para vosotros. Ya se termina el mes de enero y vamos a empezar a dejar de lado un poco el son de la zambomba para meternos con otros sones muy interesantes también. Pero eso ya será en el siguiente vídeo. Si tienes alguna duda o si algo no te ha quedado claro y quieres que te lo expliquemos mejor, déjanos tu mensaje abajo en los comentarios del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Bueno, si te ha interesado, suscríbete en el botón, dale al icono del dedo para arriba y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos alguno más. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo. Hasta luego.